Bezrat Hashem, hoy vamos a hablar acerca de Yom HaShoah. El tema del holocausto es un tema no sensible, ultra sensible, un tema delicado, que por lo mismo en muchas ocasiones se trata de evadir. ¿Por qué evadir? Porque cualquier palabra fuera de lugar, cualquier expresión que no estuviera adecuada, pues puede desatar un problema. Entonces, en muchas ocasiones se trata de mejor evitar por completo el tema, y eso ha provocado que las nuevas generaciones desconozcan mucho de lo que es el holocausto. Tenemos un dilema. No queremos decir nada que pueda herir los sentimientos de las personas. Pero por ese lado, entendiéndolo, tendríamos que, como mínimo, tratar de adecuar los contenidos, la transmisión de información, pero no se ha hecho. Lo que se ha hecho es ya evitarlo, y se habla una vez al año y se acabó. Muy rara vez vas a ver una plática sobre el tema en días que no sean oficiales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan importante es hablar del tema? Obviamente, intentando que se cuiden a lo máximo las expresiones, las palabras, todo lo que uno vaya a decir, sí, no herir nada, pero es importante hablar, es importante comunicar. Rab Menashe Klein fue un rab que estuvo en campamentos, estuvo en Auschwitz, estuvo en otros lados, y él recibió una vez una carta. Él vivía en Nueva York, ya pasando obviamente todas las tragedias, vivió una larga vida después de la Shoah, recibió una carta. En esa carta, la persona que la había escrito se mostraba muy molesto. Le decía al Jajam: ¿por qué usted todo el tiempo, en cada derashá, habla de la Shoah? En todas las pláticas que usted da, mete el tema del holocausto. Ya, suficiente. Así le escriben a Rab Menashe Klein. Entonces él contesta: ¿usted cree que yo inventé el concepto de tener que recordar constantemente la Shoah? No lo inventé. Entonces, escuchen bien las palabras. Yesh chiyuv, hay una obligación, bechol et, en cada momento, leazkir ma abar alenu, recordar que pasamos como pueblo, ubifrat de barim kaelu betzarot rabot, en especial cuando se trata de este tipo de experiencias tan terribles. No es un desahogo, es una obligación, dice el Rab. Hablar de la Shoah, hablar del holocausto es obligatorio, bechol et, en todo momento. El Admur de Kalib, un rab que falleció apenas, fue muy famoso por haber pasado la Shoah y haber hecho mucho ruido acerca del tema en todos los años posteriores. Y él dijo una frase muy fuerte. Dijo: tal vez tenemos parte en lo que hoy se llaman los negacionistas de la Shoah. Dice: tal vez tenemos parte. ¿Cómo vamos a tener parte? Dice: sí. ¿Por qué? Porque no hablamos todos los días del tema. Si estamos callados, estamos participando en el silencio y contribuyendo al olvido de la Shoah. Entonces dice Rab Menashe Klein, hay una obligación de hablar, no es un lujo, pero esa obligación de hablar se ha visto afectada por el miedo
a decir algo fuera de lugar. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar, Be'ezrat Hashem, de hacer es hablar del tema, platicar cosas importantes, tratar de, como siempre lo hacemos, utilizar la información para nuestras vidas. Todo tiene un aprendizaje, todo tiene una enseñanza. Rabbi Yehezkel Levinstein fue Rab en Polonia. Él estaba en la ciudad de Mir. Cuando llegaron los nazis, él y todo un grupo de alumnos tuvieron que viajar, tuvieron que esconderse, tuvieron que escapar, como muchos, como lo hicieron cientos de miles de personas en esos momentos. A otros no se les dio esa oportunidad. Y él cuenta, Rabbi Yehezkel Levinstein, que en una de esas, al inicio, llegó a un callejón sin salida con un grupo de alumnos y tuvieron que esconderse ahí durante varias horas. No podían salir, no había escapatoria, no podían mostrar sus rostros, no podían hacer ruido, no podían hacer nada. Dice el Rabbi Yehezkel Levinstein: le dije a cada uno de mis alumnos que escribiera un diario y que sobre este día escriban todos los sentimientos que tenemos aquí adentro en este callejón. ¿Qué pasaba por nuestra cabeza? Escríbanlo en su diario. Escriban cómo pensaban que no había salida, cómo pensaban que no la íbamos a contar, cómo pensaban que nos iban a matar. ¿Para qué escribir todo eso? Para que primero Dios, cuando nos salvemos, ustedes van a leer y van a decir: qué increíble. No había opción, no había escapatoria y mira, gracias a Dios, aquí estamos. Y eso les va a servir para toda su vida. Siempre que vivan una situación extrema, van a recordar que ya hubo peores, ya hubo situaciones muy radicales donde pensaron que no había solución, no había salvación, no había escapatoria y mira, nos salvamos. Escriban ahorita, en la desesperación, todos los sentimientos de angustia y desesperanza. Él lo resumió diciendo: en od milevado, como dice el versículo, no hay nada fuera del poder y del alcance del creador del mundo. Nada es imposible, nada le queda grande, nada lo supera, todo se puede. Entonces, una de las enseñanzas importantes de la Shoah es que, a pesar de todo, nosotros como pueblo seguimos existiendo. Nuestros valores siguen en pie, nuestra Torá, nuestra literatura, nuestras tradiciones, todo hoy por hoy en el mundo se lleva a cabo. Cuando seguramente millones pensaron que no iba a haber forma de que otra vez un judío pudiera asomar la cabeza, que no podía salir a la calle, que no podríamos volver a formar un minyan. Tomemos, por ejemplo, la noche de los cristales, donde todos los aparadores de las tiendas de los Yehudim fueron destruidos, las tiendas fueron saqueadas, los templos. ¿Quién hubiera pensado esa noche que iba a haber otra vez minyanim, judíos reuniéndose para rezar o para estudiar? Seguramente nadie lo hubiera pensado. Un año después, menos. 3 después, menos. Pero mira, Baruch Hashem, hoy por hoy, a pesar de todo, seguimos en pie. Y es lo que dijo Rabbi Yehezkel Levinstein. Hay que recordar, no solamente para que no vuelva a suceder, también hay que recordar para saber agradecer. Tienes que recordar que estuviste a punto de perderte por completo, como pueblo. Y hoy, Baruch Hashem, ¿cuántos somos en el mundo? Un aproximado de 15 millones de Yehudim. Más o menos, es lo que hay en el mundo.
15 millones de Yehudim. ¿Quién hubiera pensado que iba a haber otra vez 15 millones de Yehudim? Nadie. Les voy a leer un poquito de las frases de gente que estuvo ahí y del enfoque que tomaron al respecto. Hay un libro que a mí me impactó mucho, lo he leído varias veces. Este libro se llama Nunca Jamás, de Dunia Wasserstrom. ¿Lo han leído? Es un libro muy interesante, a mi gusto básico en lo que es la lectura de la Shoah, porque se hizo una obra al respecto en México y en otros lados del mundo, una obra de su vida. Ella inclusive acudió a obras a ver su vida ahí, cómo estaban llevando a cabo las actuaciones sobre ella, ¿no? Este libro es muy importante porque no es solamente un testimonio más, hay cientos de testimonios al respecto, pero ella trabajó como traductora de los SS en Auschwitz. Estuvo presente en los interrogatorios, estuvo presente haciendo las fichas de los presos donde decía, tratamiento especial. ¿Qué era tratamiento especial? Cámara de gas. Ella lo vio todo y estuvo presente en las cosas más atroces. Inclusive, años después, fue llamada como testigo en los juicios contra estos criminales. Y me llama mucho la atención una de las partes interesantes del libro, donde dice, cuando vino a México, llegó a un programa de radio que en 1988 se transmitía por la 970 de AM. El programa se llama En Voz Alta. La reportera Flor Berenguer. A mí no me suena, yo tenía 7 años ahí, tal vez a ustedes les suena un poquito más, no lo sé, pero la llamaron a una entrevista en ese programa de radio. Normalmente los programas de radio tienen acceso las personas que están escuchando, todo el auditorio, a hacer llamadas, comentarios, preguntas. En este caso, no hay llamadas del público, a petición de la entrevistada, Dunia Wasserstrom. Ella le pide a la reportera, por favor, ni una llamada del público en este programa. ¿Por qué? ¿Cuál es la molestia? Al revés, si la gente va a escuchar y tiene dudas y tú se las puedes solucionar, ¿cuál es el problema? Dice ella, porque he recibido muchas cartas de amenaza. Como ella seguía hablando de la Shoah, la amenazaban constantemente. ¿Quién la amenazaba? Gente que no estaba muy de acuerdo en que ataquen a los nazis. Entonces la amenazaban. Entonces ella dijo, yo no quiero que ahorita a la mitad del programa también vengan y me amenacen. Entonces ella hace un resumen. La parte que yo les quiero contar es la siguiente. Las palabras de Dunia son las siguientes. Mira, Flor, yo fui deportada de Francia por tomar parte en la resistencia francesa, no por ser judía. Ella está en Francia. También los franceses sufrieron. Ellos también fueron invadidos. Una de las fotografías más famosas de Hitler es con la Torre Eiffel detrás de él. Era su sueño. Y entró en París como si fuera su casa. Así sucedió. Entonces, a Dunia la detuvieron, no por judía, sino porque tomó parte en la resistencia francesa. Éramos 1000 mujeres detenidas por el mismo motivo. Nos llamaban detenidas políticas. Cuando nos llevaron a Auschwitz, cantamos la Marsellesa. Cuando nos hicieron llenar las fichas acerca de nuestra identidad, yo puse religión judía. ¿Esto es un error o es un acierto? Ustedes saben de la historia. ¿Es un error o es un acierto? Parece un error garrafal. Parece un error fatal, literalmente hablando.
porque sabemos que a los judíos los trataban peor que a todos. Peor que a todos. Dentro de los campos, no a todos se les trataba igual. Inclusive, si ustedes leen las historias, a las mujeres les iba peor que a los hombres. Había jerarquías. Si eras judío no tenías esperanza alguna. Dice Dunia, yo puse en la ficha religión judía. Un SS, uno de los soldados nazis, tomó la ficha y me dijo, no puede ser que seas judía. Todo este convoy, vino este cargamento nuevo de 1000 mujeres, no es judío, es un convoy católico. Yo le respondí, puede ser, pero yo soy judía. Y entonces me empezaron a preguntar acerca de mis padres, de mis abuelos. Y yo respondí, sí, de padres y de abuelos, soy judía. El SS me dijo, entonces no puedes quedarte en este convoy, te voy a mandar con los judíos. Aseveré, está bien. Paro aquí. ¿Qué hizo ella? Aparentemente selló su destino para lo peor. Pero escuchen la continuación. Gracias a Dios sobreviví y fui la única que regresó de las 1000 mujeres. 999 católicas, yo la única judía y la única sobreviviente. Nadie más. Increíble. En las peores situaciones, ella se agarró de Dios y dijo, yo no voy a darle la espalda a mi religión, no voy a darle la espalda a mi pueblo, a mis padres, a mis abuelos, y yo soy judía. ¿Y qué va a pasar? ¿Me vas a mandar al mismo destino de todos los judíos? Pues que así sea. Y al final, la única sobreviviente de las 1000 mujeres que llegaron ese día. Yo les mencionaba de el Admur de Calib. Este rab, el Admur de Calib, fue muy famoso. Seguramente todos ustedes llegaron a ver una fotografía de él. ¿Por qué famoso? Porque no tenía barba. ¿Alguna vez vieron la fotografía de un rab sin barba en esos tiempos modernos? Admor, con grupo importante de Hasidim. ¿Por qué no tenía barba el Admur de Calib? Porque él fue víctima de los experimentos de Mengele en Auschwitz. Hicieron con él experimentos humanos. Le inyectaron químicos, le hicieron, le deshicieron, lo dejaron estéril, ya no pudo concebir, no pudo tener hijos y tampoco le crecía barba ni bigote, debido a los experimentos. Él llegó al campo con hermanos, con hermanas, 6 en total, todos murieron, él sobrevivió y después de la guerra se encontró milagrosamente que su esposa también estaba viva. Se fueron a Estados Unidos, hicieron otra vez su vida, ya después llegaron a Eretz Israel. Y este rab todos los días hablaba de la Shoah. No en Yom HaShoah, todos los días hablaba de la Shoah. Y como les mencioné, él fue el que dijo que cualquier persona que no habla de la Shoah está contribuyendo y participando en el olvido colectivo. Él contó muchas de las experiencias que tuvo. Unas de las partes que yo les quiero compartir, nos cuenta él, las personas no sobrevivían en base a su capacidad física. No sobrevivían los más fuertes, los más grandes o los más fornidos. La gente emocionalmente fuerte era la que tenía más probabilidades de sobrevivir. Observé personas que estaban muy fornidas, sanos, que acabaron por desmoronarse. En cambio, gente que tenía mucha fe, que tenía la esperanza de que las cosas se iban a arreglar en algún momento, a pesar de la realidad que parecía mostrar lo contrario, al final sobrepasaron
todos los obstáculos. Cuando estábamos en el gueto de Varsovia, cuenta el Rab, todos los días salíamos a trabajar. Al principio la gente pensaba que los nazis no nos van a matar si les servimos como fuerza de trabajo. Por eso salían a trabajar. Uno dice, ¿por qué no peleaban? ¿Por qué no se rebelaban? No pensaban que iban a morir. Muchos de ellos no pensaban que iban a morir. Fue engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño. Inclusive llegando a las cámaras de gas, se les decía, amarren sus zapatos, para que no se te pierda el derecho, se te pierda el izquierdo. Amárralos, porque ahorita vas a salir y te los vas a volver a poner. Y hay una percha para que cuelgues tu ropa y tiene un número. Memorízalo, porque cuando salgas vas a tener que buscar tu ropa otra vez, no sea que no te acuerdes en dónde la colgaste. Acuérdense que llegaban miles de personas. Entonces la gente que entraba a las duchas estaba pensando el número de la percha, sus zapatos, si los amarró bien, el equipaje que le iban a devolver, y no se daban cuenta que en unos segundos más los iban a asesinar. Entonces dice el Rab, nos sacaban a trabajar, un trabajo obviamente agotador, forzado. Regresábamos ya casi al anochecer, hambrientos, rotos, y nos repartían el alimento. Y aquí viene la parte más dramática del asunto. Había una fila para recibir el pan, racionado, obviamente, no te daban lo que querías. Una fila para recibir el pan. Y había otra fila para ponerse el tefilín de la mano que habíamos encontrado en una de las ruinas del gueto. La gente estaba formada porque necesitaban comer. Y también había otra fila para irse turnando para ponerse el tefilín de la mano, porque el de la cabeza no encontraron nada más el de la mano. Y se formaban al llegar antes de pasar a recoger el pan. Y él cuenta de manera extraordinaria la valentía, la fuerza emocional. Dejábamos para después el pan, que era lo único que nos mantenía vivos físicamente, para ponernos el tefilín, que era lo único que nos mantenía vivos espiritualmente. El cuerpo necesitaba el pan, el alma necesitaba la conexión con Dios. Continúa el Admur de Calib. Una vez estuve a punto de ser arrojado a los hornos crematorios. Estaba en la fila, yo con otras 4 personas, y dije mi último Shema Israel sobre la tierra. La última vez que iba a decir Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, y iba a morir. El primer versículo que aprende uno y el último que menciona cuando ya se va. Entonces dijo él, dije mi último Shema Israel, pero después de expresarlo, después de recitarlo, le dije a Dios, si me salvas de la muerte, me salvas de los campos y me llevas a la tierra de la vida, voy a repetir el Shema Israel con personas vivas. ¿De qué te sirve que yo diga aquí el Shema Israel y me muera? Déjame con vida y voy a enseñarle el Shema Israel a los vivos. Repentinamente vino un general de las SS sin ninguna lógica, explicación, razón, motivo. Me dijo, salte de la fila, vete de aquí. Y quedé con vida. ¿Qué hice? Dice el Admor, yo escribí al final del rezo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y cada día, al terminar la tefilá, volvía a recitarlo con toda la gente de la congregación, en recuerdo a los 6 millones de hermanos que perdimos. Cuando estaba en Varsovia, recibimos muchos golpes, todos por igual. No había jerarquías,
eres judío, te tocan golpes como a todos. Como Yehudim, aprendimos que todos tenemos el mismo destino. Todos somos lo mismo. Llegué a Eretz Israel, muchos años después, llegué a la tierra prometida, ¿y con qué me encontré? Con divisiones, con pleitos, con discusiones, con distanciamientos, porque cada judío es parte de un grupo. Y unos tienen una ideología y otros tienen otra ideología, y entonces como no pertenecemos al mismo sector, ya no podemos vivir en paz. Dice el Admor de Calib, esto me volvió loco. ¿Qué no aprendimos nada? ¿Qué no aprendimos que todos los judíos somos uno? ¿No recibimos golpes todos juntos? ¿No repartíamos las migajas de alimento todos con todos, sin importar de dónde venía cada quien? ¿Cómo entonces hoy, que gracias a Dios no tenemos esos sufrimientos, estamos peleando? ¿Qué no aprendimos nada? ¿Cómo es posible? El libro de Nunca Jamás, de Dunia Wasserstrom, que les leí hace un poquito una entrevista, cuenta cómo ella se salvó de la muerte, no en el campo de concentración. Curiosamente, se salvó saliendo. Tú dices, ¿cómo? Saliendo ya está, ya la hiciste. Ahora, ¿cuál es la amenaza? Pero no es así. Como sabemos, a muchos de los que estaban en campos de concentración, ya cuando los alemanes tenían perdida la guerra, no querían dejarlos como rastro, como testigos, como evidencia, y los evacuaron, lo que se conoce como la Marcha de la Muerte, o como ella lo llama, el éxodo de los fantasmas, porque todos parecían más fantasmas que seres humanos. Eran puro hueso, con unas túnicas blancas con azul, caminando de a miles por las carreteras. Y a ella la evacuaron junto con una compañera, que había sido su compañera dentro del campo también. Después de haber caminado y caminado y caminado, los nazis les dijeron que tomaran un descanso. Todos obviamente lo aprovecharon, ya no podían caminar, tenían llagas, heridas, cuando de repente a Dunia se le ocurre un plan. Había alrededor montones y montones de paja, había un granero, había paja. Le dijo a su amiga, vamos a escondernos, nos metemos en un montón de paja, los perros de los alemanes no nos van a poder rastrear aquí. ¿Por qué? Porque las partículas pequeñas de la paja se les meten en la nariz. Cuando lleguen a querer olfatear, no nos van a poder olfatear. Es una oportunidad de oro. No podemos seguir con esta caminata porque vamos a terminar muriendo. La amiga le hace caso. Se fueron a esconder en un montón de paja. Escucharon cómo se iban los demás y amenazaban con matar al que estuviera escondido. Le daban una oportunidad de salir sin que hubiera represalias. No cayeron en la trampa, esperaron muchas horas hasta que salieron. Dice, nos dimos cuenta que habíamos estado a 2 metros de profundidad en paja. Estuvieron ahí varias horas. Salvaron, salieron, llegaron a una casa, les dieron alimento, luego volvieron a salir, se escondieron en otro lugar, hasta que los rusos entraron y liberaron el pueblo. Ya la hicimos, ¿no? Ya, los rusos ya liberaron. Dunia sale y empieza a decir gracias a los rusos. Gracias por liberarnos, bla, bla, bla. Pero en ese momento se da cuenta que ellos la están viendo de una forma muy sospechosa. ¿Qué hace aquí esta mujer? De repente, de la nada, no está en un campo, no está en la marcha de la muerte, de la nada así salió, y entonces le dio miedo, se fue a esconder a un sótano. Le dijeron,
sube, ven para acá. Subió, la recibieron para una plática, le dijeron, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Sí, mi amiga también está aquí, ok, que suba tu amiga. Les dieron a las dos de comer y ella, de la emoción, dice, les conté todo, cómo me habían deportado de Francia, cómo estuve 3 años en Auschwitz, las torturas, los horrores, cómo nos escondimos acá y cómo nos repartíamos la comida. El oficial ruso solamente escuchaba y escuchaba. No me interrumpió ni una sola vez. Y me dijo, ¿terminaste? Y le dije, no he terminado. Mi amiga habla alemán, es de origen alemán, es como una hermana para mí. Yo soy francesa. Y entonces le dicen, oye, si eres francesa, ¿por qué hablas ruso de manera tan fluida? Dice, es que se me olvidó contarles a ustedes que mis padres salieron de Rusia cuando yo era muy chiquita, yo nací allá. Y entonces le dicen, no puede ser que hables ruso solamente por nacer ahí. Eras muy chiquita cuando saliste, hablas muy bien. Y luego estás diciendo que tu amiga es alemana. Tu nombre no parece francés. Dunia no se oye francés, se oye un nombre muy ruso. ¿Puedes dibujarme un poquito cómo era el campo? ¿Y dónde estaban los alemanes? ¿Y dónde estaban sus armas? Y entonces ella empieza a dibujar. Y le dicen, dibujas muy bien, ¿de dónde aprendiste? Y ella dice, mi marido era ingeniero, era arquitecto, yo le ayudaba. Muy bien. Terminó y le dijeron, métete a un cuarto. ¿Cómo van las cosas? Van muy bien, ¿no? Van, Baruch Hashem, va saliendo, ¿no? Se meten y la amiga le empieza a decir, estás loca. Dijiste toda la información como si fuera un interrogatorio, no te diste cuenta, te estaban interrogando, te estaban sacando información, no confían en ti. No te estaban platicando de amigos, de cuates. Parece que te están sacando información como le sacan información a un rehén, a un espía, a un preso. Ella dice, no me di cuenta. En eso abren la puerta de la habitación y les dijeron, ustedes dos son unas espías. Por lo menos sospechosas. No creo nada de lo que están diciendo. No hay tiempo para juzgarlas. Tenemos que ir a Berlín. Tendré que fusilarlas por espías. No lo pueden creer. 3 años en Auschwitz. Ya saliste, ya te liberaste de los alemanes. Ya entraron los rusos a liberar y ahora los rusos mismos te van a matar. Dice que le enseñaron sus tatuajes. Mire, fuimos presas en el campo de concentración. Gran cosa. Cada uno puede hacerse un tatuaje. Prefiero fusilar a 2 inocentes que liberar a 2 espías. Y le empiezan a rogar, le dicen, pero no somos espías, somos, dice ella, soy judía. Y entonces empecé a llorar. Ana, la amiga, gritó en alemán. El oficial se paró frente a mí y me dijo, ¿hablas yiddish? No hablo yiddish, hablo francés, hablo alemán, polaco, ruso, no hablo yiddish. Le dice, ¿tu amiga habla yiddish? No. Entonces no son judías, dice el oficial ruso. Yo soy judío y hablo yiddish con mis padres. Y tú no hablas yiddish. Dios mío, dice Dunia, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Me preguntaba mi amiga que no entendía ruso. ¿Qué pasa? No contesté. Era imposible convencerlos de que éramos judías. De repente, sin darme cuenta, murmuré en voz baja, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que mi madre repetía varias veces mientras decía sus oraciones. El oficial se detuvo paralizado. Por primera vez vi piedad en sus ojos. Lástima. Abrió la ventana y dijo, váyanse rápido.
corran, sálvense, váyanse a esta ciudad que está ocupada por nosotros. Y se salvó. El Shema Israel del Admur de Calib no fue el único que logró salvarlo. También aquí salvó a Dunia y a su amiga de la muerte. El Admur tuvo contacto con muchas personas importantes. Seguramente ustedes conocen al Rabbi Yitzhak David Grossman de Migdal Emek. Estuvo aquí en México hace como un año, más o menos. Es todo un personaje. Hay un libro en inglés que acaba de publicarse que se llama Leyenda viviente de la vida de este Rab. Él cuenta, estuvimos una vez el Admur de Calib y yo en Tiberias. Estábamos en el Kineret. Vamos a pasear tantito. Cuando de repente vio unas luces del otro lado del Kineret y preguntó, ¿qué es ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Qué poblado es? Entonces le dijeron, es un kibutz. Le interesó ir, fuimos para allá. Llegando, lo primero que le preguntó al primer niño con el que se topó, le dijo, ¿dónde está el Bet HaKnesset? ¿Dónde está el Knis? Le dice el niño, aquí no hay Knis. No existe en este kibutz un lugar de rezo. El Admur no lo podía creer. ¿Cómo? Viven aquí decenas y decenas de judíos y no hay un solo lugar para rezar. ¿Quién es el que maneja el lugar? Lo llevaron con el secretario del kibutz. El Admur de Calib le dijo, yo vengo resurgiendo de las cenizas de los crematorios de Auschwitz. Vi personas gritando Shema Israel antes de ser asesinadas. Aquí, que gracias a Dios viven bien, seguros y tranquilos, no dicen Shema Israel. No hay un lugar para rezar. Se quejó con amargura. Aceptaron tomar una clase con él. Todo improvisado, todo así nada más surgió de repente. En el comedor platicó con ellos, aceptaron poner mezuzot. A la primera oportunidad se repartieron mezuzot para todas las personas del kibutz. Y sí, dice Rab Grossman, estuve ahí después de un tiempo y había un Bet HaKnesset. Ya había un lugar de rezo. Una de las frases más importantes que dijo el Admur de Calib fue, nos destruyeron con todo. Buscaron exterminarnos con todo. Tenemos que reconstruir con todo también. Él contó cómo en Albania quedaban 200 judíos después de todas las masacres. Y los alemanes no dormían del coraje, porque quedaban con vida 200 judíos. Y estaban buscando todo tipo de maniobras y estrategias para eliminarlos. Tienes que aprender de todo, decía el Rab. Si ellos nos buscaban con toda la fuerza, hoy que gracias a Dios estamos vivos, hay que reconstruir con todas las fuerzas también. Les quiero leer uno de los testimonios del Admur de Kloisenburg. Este Rab perdió 11 hijos en el Holocausto. ¿Quién se levanta después de eso? 11 hijos no es knockout. No hay expresión que pueda definir un golpe de esa magnitud, una tragedia de esas proporciones. Sin embargo, el Admur de Kloisenburg sobrevivió, reconstruyó, enseñó, formó comunidades. ¿Conocen el hospital Laniado en Israel? Hay un hospital muy famoso, fundado por el Admur de Kloisenburg. Ayudó a huérfanos, ayudó a viudas, a todo tipo de personas, sin importar quiénes eran
o de dónde venían. Dijo el Admur de Kloisenburg, después de todos los sufrimientos que pasaron por nosotros en los años llenos de sangre, yo estaba seguro de que saliendo de los carbones de la tragedia, cada vez que un yehudí viera a otro, lo iba a abrazar, se iba a alegrar con él, y iban a empezar a bailar juntos y jurar amarse por siempre. ¿Por qué? Porque somos sobrevivientes, únicos. Yo tenía que haber muerto, tú también tenías que haber muerto, yo perdí todo, tú también. Es como cuando hay un naufragio y de repente se encuentran dos en una isla. Dices, wow, tú eres, igual que yo, lo perdimos todos, somos hermanos. No importa si no lo conocías antes. Dijo el Rab, yo pensé que eso es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es lo que tenía que haber dictado. Yo cuando salí, cuando por favor divino sobreviví, me alegraba por cada judío que lo veía y decía la verajá de Sheheyanu, Bekiyemanu, Behigianu, las semanas de, cada vez que veía un judío. Sin embargo, Ba'abonotenu Harabim, desgraciadamente, hoy por hoy, el odio y el conflicto son el pan de cada día. ¿Qué estamos haciendo? Decía el Rab. Odio, conflicto, distanciamiento, separaciones. Yo le decía a unas personas hace un tiempo, de forma irónica, obviamente, que ya no hay Yehudim en Israel. Y se me quedaban viendo, ¿cómo no hay Yehudim en Israel? Yo les decía, no, ya no hay Yehudim en Israel. Hay Gilonim, hay Haredim, hay Mizrochnikim, ¿qué son todos esos?